De Superluchas, bienvenidos a una edición más de su podcast con Ernesto Campo, director editorial. ¿Cómo estás? Bien, Milton, ¿tú? Pues bien, después de el iceberg que hicimos la edición pasada, que estuvo muy interesante, les volvemos a pedir, sugerir amablemente que nos dejen aquí en los comentarios para preguntarnos o comentarnos algún otro tema que quieran abordar. Ernesto, hoy quisiera abordar el tema en cuestión. Salió hace algunos días en un medio digital norteamericano el tema de por qué la WWE no ha sido capaz de replicar el éxito que tuvo Rey Mysterio, hablando específicamente de un luchador mexicano que vuelva a tener el impacto que tuvo Rey Mysterio en el mercado norteamericano, y ahí explicaban las probables causas del por qué era difícil que se replicara un fenómeno como el oriundo de San Diego, pero avecindado en Tijuana. ¿Tú qué opinas? Aquí el problema principal es que WWE se rige siempre por fórmulas. Todo lo hacen en base a fórmulas. Y la creación de Rey Mysterio, su ascenso a la fama, no se debió a ninguna fórmula. Por eso que no se puede replicar. Se debió a una persona que hay que darle un minuto de aplausos a Eric Bischoff. Debe haber un nuevo Eric Bischoff para que haya un Rey Mysterio, aunque tú no quieras a Eric Bischoff. No, tampoco. Si vamos a darle el crédito a alguien, sería Antonio Peña. Porque Antonio Peña le dio la oportunidad de Rey Mysterio, a pesar de que a mitad de los fans de la lucha libre que existían en México no concebían que le pudieran dar ese tipo de impulso a alguien como Rey Mysterio. Yo me incluyo entre esos fans. Conan dice que él fue el que lo descubrió, que él fue el que se lo presentó a Antonio Peña, entonces al que le debemos agradecer es a Conan. Pues en cierta forma, porque Conan lo llevó con Peña, y de todos modos, quien se lo presentó a Conan fue Rey Mysterio Sr. Pues hay que agradecerle a Rey Mysterio Sr. Oye, Ernesto, ¿tú qué te acuerdas? Precisamente haciendo esta analogía, tú cuando empezaste a ver a Rey Mysterio, que ya lo viste programado, que empezó a salir en AAA en aquellos años, ¿tú qué opinabas o tú qué pensabas? Era en la televisión lo manejaban como que el super niño, un hombre muy adelantado a su época por los movimientos, pero al inicio, cuando iba en sus pininos, que lo veías a lo mejor en las primeras luchas, ¿realmente pensaste que era un tipo que iba a destacar? No digamos al nivel que llegó, pero tú dijiste, va a ser otro luchador de promedio, o por los antecedentes esperabas de algo de Rey Mysterio. Yo era un fan de los 80s. Yo iba al toreo. Yo a lo que estaba acostumbrado es que los estelares fueran los pesos completos. Ni siquiera me gustaba tanto, digamos, el Hijo del Santo, no por su estilo, sino porque no era un peso completo y no podía compararse con los Caras, Kaneki, Enrique Vera. Entonces, cuando llega el Rey Mysterio y lo ponen como estelar, a mí como fan no me gustaba. Eso fue como por el 93, cuando empiezan a suceder varias cosas, que es cuando Canek pierde el campeonato con Vampiro, cuando fallece André el Gigante, cuando surge el Rey Mysterio y AAA provoca prácticamente que el toreo se vaya a pique. Yo casi me alejé de la lucha libre por eso. Se puede decir que dejé de ser aficionado a la lucha libre. Después me especialicé como periodista, pero ya no volví a ser el fan que fui antes en los 80s. Perdiste la inocencia, Ernesto, ya ves. Así Algo les pasa así. a muchos fans. Oye, pero cuando empezaste, porque el proceso de Rey Mysterio no fue inmediato, no fue de que debutó y a la semana posterior ya estaba en las estelares. Empezó precisamente con unas bases muy importantes, como se le puede llamar, como Mr. Cóndor. Realmente creo que es uno de los primeros con los que tiene un pique en el cual el veterano hace lucir al novato, ¿no? Sí, pero en general la fórmula de Peña fue esa. Él iba a lo grande, a crear estrellas. Y casi al principio de AAA vimos al Hijo del Santo perder en 2 caídas al hilo con Psicosis. Y también vimos a Liz Mark perder ante La Parca. Y así logró crear a los primeros estrellas de AAA. Y Rey Mysterio fue uno de ellos, que fue el que empezó a ganar campeonatos, luchas de máscaras. Y por eso se volvió tan famoso y atrajo a una nueva generación de fans. Sí. Mientras los fans anteriores, los que eran como yo, pues se alejaron de la lucha. Y en esa generación, yo creo que hay que reconocer mucho, sí, a Peña por darles oportunidad, pero fueron luchadores muy creativos, y en esa época pues que fue cuando yo también ya veía las luchas, pero me llamaba la atención ese estilo y un movimiento que hacían muy comúnmente, que era la Frankensteiner o sobre el tensor, a Juventud Guerrera y a Psicosis. Sí, eran pocos los que podían hacer ese tipo de movimientos, pero también era porque en el centro del país estábamos acostumbrados al estilo Guadalajara, que era lo que imperaba en la empresa mexicana de lucha libre, donde casi todos eran alumnos del Diablo Velasco.
Ujú. y de pronto pues, empezaron a llegar los alumnos de Rey Misterio Senior que eran más creativos, porque como ya lo habíamos mencionado en otro podcast, Rey Misterio Senior estaba adelantado a su tiempo, como que veía siempre más allá de lo evidente, fuera de la caja. ¿Cómo fuiste viendo tú, ya cuando empezaste a escribir si mal no recuerdo, ya era Luchas 2000 o fue primero en Superluchas? Superluches. Superluchas. ¿Ya estaban encaminados? ¿Ya había ido Rey Misterio a Japón? ¿Ya había viajado o todavía no, todavía estaba en México cuando empezaste a escribir? Fue a Japón en el 95, todavía no empezaba a escribir, fue contra Psicosis. Sí. Hay una anécdota, me parece que de Lola González, que Rey Misterio estaba muy contento porque ya había ido a Japón. Pero Lola González dijo que no debe estar contento porque luchó contra Psicosis, luchó contra los mismos, o sea que lo que tenía que hacer era ir a luchar contra los estrellas de Japón para realmente considerarse un luchador internacional. Y un poco después fue cuando fue a ECW, también contra Psicosis, contra Juventud. Pero es que finalmente era un estilo tan novedoso que necesitaba su compañero de baile, que es lo que hablábamos en el episodio pasado que no supieron hacer en el caso de Sin Cara en WWE. Oye, Ernesto, ¿y quién lo lleva ahí? Digo, a Japón me parece que todavía fue vía. A ICW, ¿quién lleva a estos jóvenes? Psicosis, Juventud Guerrera, Rey Misterio. ¿Quién se los presenta? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo los descubre? En Japón fue vía AAA para la empresa War de Tenryu y en Estados Unidos fue Conan. Conan fue el que empezó a conseguir fechas por allá y pues empezó a recomendar a su gente. En ese momento todavía había buena relación con Peña, porque luego con WCW fue cuando rompen, pero todavía en la época de de ECW había buena relación. Sí, todavía estaban en AAA. ¿Cuándo viaja? Porque yo recuerdo que en las revistas, ya que empezaba esta lucha, por decirlo así, entre revistas que se criticaban en las rivalidades AAA Consejo, que Rey Misterio lo criticaban que había ido a Japón, como tú dices, a luchar contra mexicanos. ¿En qué momento Rey Misterio va a Japón a luchar con gente japonesa de su peso en aquellos años? Rey Misterio no tuvo propiamente esa oportunidad de que tuvieron otros, digamos, como Eddie Guerrero, Sí. de lucir así ante realmente otros estrellas. O sea, sí tuvo luchas de tríos en War, luchó contra Yado, Gedo, pero también contra Psicosis, contra Lion Do, que era Chris Jericho, pero no había no había esa combinación. Iba a ser sus detalles espectaculares, era con Psicosis. Y ahí retomamos esta plática del nuevo Rey Misterio es para que entendamos muchos de los que estamos aquí, los que no vieron el impacto de Rey en la industria, cómo su estilo de lucha en ECW realmente marcó un antes y un después en una generación de luchadores que posteriormente lo han reconocido, que al ver esas luchas con Psicosis principalmente, se emocionaron con un estilo que no conocían. Si bien en México, podemos decir, estábamos acostumbrados a los vuelos, a ciertas cosas, era sorprendente, no imagino en Estados Unidos. Sí, es precisamente el factor sorpresa de ver algo que nunca antes se habían visto en su vida. Rey Misterio se convirtió en estrella porque hacía cosas verdaderamente espectaculares y eso es algo que no se puede repetir en el contexto actual porque ahorita ves la mitad del elenco de AEW, por ejemplo, hace cosas más espectaculares que Rey Misterio. Entonces ya no puedes traer a alguien que haga ese tipo de movimientos y que quieran que con eso ya pegue. Luego de ahí deja su etapa en México, ECW, WCW. Muchos olvidan que en WCW también tuvo una etapa, si no tan grande, WWE porque fueron mucho más años, también fue muy significativa. Ernesto, digo, hace poco dijo en una entrevista que sin que se malinterprete, para él tenía más peso el campeonato crucero que ganó en WCW que los campeonatos que llegó a ganar en WWE. A lo mejor se refería al del mismo peso, porque fue campeón mundial, aunque su reinado no fue tan bueno. Pero es que fue en una época donde ser campeón crucero en WCW significaba algo. Es que era una división más competitiva. Ujú. Ahí podías tener una lucha contra Dean Malenko, 5 estrellas, luchar 20 minutos contra Dean Malenko, y ya después en WWE, cuando fue campeón mundial, todos lo masacraban porque contra puros grandotes. No es lo mismo una lucha contra Chris Jericho en WCW o contra el Último Dragón que una lucha contra el Big Show o contra Khali. Ujú. Era algo diferente. Por eso puede recordar con mayor cariño esa etapa. ¿Cómo fue el impacto, Ernesto, en WWE de Rey Misterio? Porque hay que recordar que en WCW
perdió la máscara y luego tuvo una etapa como luchador desenmascarado, bueno, sin máscara, con los Filthy Animals, que también pudiéramos llamar que no fue mala, pero no era el Rey Misterio que nosotros recordábamos. Digo, a lo mejor innovó con los cuernitos, que era, por ejemplo, muy diferentes, pero me acordé de Stephanie Baker. Utilizaba un look como que muy jovial, muy juvenil, pero realmente casi nadie recuerda esa época. Regresa a WWE y regresa con máscara. Sí, es que el perder la máscara perdió mucho. La mentalidad de Eric Bischoff era que necesitabas mostrar tu cara para mostrar emociones. Y pensaba que si tienes una máscara no puedes reflejar nada, lo cual es una tontería. A veces piensan lo mismo los productores de Hollywood, por ejemplo, en las películas de Spider-Man, Ujú. que la mitad de la película está sin máscara para poderle ver la cara y que haga gestos y todo eso. Yo creo que es totalmente innecesario. Los luchadores enmascarados, aunque no muestren casi nada de la cara, como Místico, que tiene la nariz tapada y la boca tapada, pero cuántas emociones logra generar entre el público. Hay muchos que admiran a Eric Bischoff, pero la verdad es una persona que hasta la fecha no sabe realmente nada de lucha libre. Si dices que Vince McMahon tuvo suerte, pero bueno. Y luego tú Ujú. esperabas de que en WWE tuviera el éxito que tuvo Rey Misterio. Yo creo que nadie esperaba que tuviera ese nivel de éxito, pero también otras de las cosas irrepetibles a la hora de crear una nueva versión del Rey Misterio es que se cruzó la rivalidad con Eddie Guerrero y la posterior muerte de Eddie Guerrero. ¿Eso tú crees que le dio un estatus mayor a esa rivalidad y el impulso también, a la mejor indirecto, al propio Rey? Sí, posiblemente si Eddie no hubiera fallecido, Mysterio no hubiera ganado el campeonato mundial. Fue una consecuencia de lo que había pasado, porque era la historia de que Mysterio estaba honrando la memoria de su gran amigo Eddie Guerrero, a pesar de que poco antes habíamos visto que Eddie Guerrero se había acostado con la esposa de Rey Mysterio y que habían tenido un hijo. Arco narrativo que sigue hasta el día de hoy, por cierto, hasta cierto punto. El look de Dominic se parece más al de Eddie Guerrero que al del propio Rey Misterio. Eh, si bien, digo, podemos hablar de que ha tenido una carrera muy longeva en WWE, realmente creo que sus mejores años fueron esa rivalidad con Eddie, pero a partir de ahí ha sido más, y no es de meritarlo ni mucho menos, pero ha sido una carrera muy estable, pero sigue siendo uno de los principales vendedores de mercancía, de productos, y un hombre muy querido en WWE. Y a pesar de que las historias que le ponen son realmente tristes, todo el mundo lo traiciona feamente. Lo masacran. Su hijo, por ejemplo, quién sabe cómo puede estar sonriendo siempre con todo lo que le pasa en pantalla. Pero pues sí es muy respetado y prácticamente es a prueba de balas, porque no importa lo que hagas con él, va a seguir siendo igual de popular y igual de querido. Y es a donde vamos al inicio de la pregunta de este podcast o el tópico de este podcast. ¿Por qué no hay un nuevo Rey Misterio? ¿O por qué WWE lo ha intentado? Digo, con Penta, hay que recordar que hubo una pentamanía en México como por 3 semanas, de que no, ya llegó Penta y va a ser el nuevo rey y hasta va a superar, y hasta le preguntaban al propio luchador, y no, yo voy a ser el primer Penta. Y se hizo todo un desgarriate que tú pronosticaste al inicio, que lo que iba a suceder más o menos es lo que ha pasado, que iba a haber un hype durante cierto tiempo y luego WWE se iba a olvidar de Penta. Sí, es que, como dije también hace rato, WWE se maneja por fórmulas y espera que funcionen. En el caso de Misterio, casi cada vez que llega un luchador enmascarado, hacen el ángulo de que Misterio es su mentor, que se intercambian la máscara, casi casi se besan y luego no pasa nada porque la manera en que el Rey Misterio llegó al estrellato fue totalmente orgánica. Se debió a rivalidades, tuvieron también mucho de orgánico, como la de Eddie, como la de Kurt Angle, y ahorita no, ahorita todo quieren que sea totalmente escrito y con luchas súper coreografiadas, o sea, como que se pierda mucho la frescura que llegaban a tener las luchas antes y tampoco se puede esperar que llegue de la nada alguien que tenga el carisma de Rey Misterio y que pueda traer el factor sorpresa que en su momento tuvo Rey y que, como ya dije, ya no se puede replicar porque ahorita todo el mundo hace movimientos sumamente espectaculares. Sí, digo, y en WWE, al igual que en AEW, hasta los pesos completos hacen planchas, salen por encima de la tercera. Alguien criticaba, por ejemplo, ya hace tiempo, yo creo que ahorita ya no es una crítica, que Seth Rollins, siendo un peso completo, hiciera muchos movimientos de los pesos cruceros. O sea, ya ni siquiera es sorprendente ver a un peso completo hacer una plancha de 400 y no dudo que próximamente Bron Breakker se aviente hasta una mortal. No lo sé, o sea, ya no hay ese factor sorpresa ni en los pesos completos. Sí, en el caso de Rollins, algo que siempre le he criticado mucho es su supuesto tope suicida, y digo supuesto porque no va con la cabeza por delante, es un empujón, y en WWE
Los topes son así, son empujones voladores que no se ven dolorosos. O sea, si no van a hacer algo que se vea impactante, no deberían hacerlo. Cuando lo hacía el Undertaker, que lo hacía una vez al año en WrestleMania, se veía muy espectacular, lo hacía diferente. Pero lo que hace Rollins, se puede aventar 20 veces sobre el mismo y no impresiona a nadie. Como que lleva como las manos por delante, ¿no? Desde que va aventando, Sí, como que es así. en Y cambio ves un no tope muy recio, además, no muy recio. de mexicanos y se siente el impacto. Ves un tope de Valiente, por ejemplo, y sí Sí. parece que al otro ya lo mató, porque le enterró la cabeza en el pecho. En su momento los de Black Warrior, que hasta se pasaba por las barandas de seguridad y acababa en las sillas. Entonces eran movimientos para terminar la lucha. Está Penta, ahorita está Fénix. Acabamos de ver que acaban de firmar nuevamente al hijo del fantasma, Santos Escobar. Hay muchos mexicanos, Ernesto, en su momento sin cara, y cada que llegan estos personajes, estos luchadores que son muy buenos, cada uno en su estilo, la principal etiqueta que le dan los fans o los analistas o hasta los comentaristas es el nuevo Rey Misterio. Y yo creo que partimos de un error. Y eso pasa mucho con los fans de WWE. Por alguna razón, es el nuevo Rey Misterio y también llevan años esperando el nuevo Stone Cold. En su momento dijeron que Mr. Kennedy era el nuevo Stone Cold, luego que Dean Ambrose era el nuevo Stone Cold, más recientemente que Kevin Owens es el nuevo Stone Cold. Pero vamos a lo mismo con Misterio. Hay que replicar momentos que no se pueden replicar. Ya no puede haber algo como fue la Attitude Era. Ya no hay alguien como Vince, ni alguien que pueda comportarse con su momento lo hizo Stone Cold. Es totalmente imposible ver a alguien así, no se puede replicar. Históricamente pasa en la lucha libre, Ernesto. Digo, yo recuerdo porque también en algún momento más para atrás escuchaba que el nuevo Ric Flair, el nuevo Hulk Hogan, el nuevo, no recuerdo, no, Ultimate Warrior no fue tanto, pero sí el nuevo Bret Hart. Sí hay esa nostalgia de siempre querer como que un personaje que fue icónico en su momento y que quisieras volverlo a ver en otra persona. Sí hay copias, o sea, finalmente Hulk Hogan fue una copia de Superstar Billy Graham. Lo mismo que Jesse Ventura también fue una copia de Superstar Billy Graham. Pero fuera de eso, las estrellas principales de WWE todas han tenido características distintas. Después de Hulk Hogan fue alguien como Bret Hart, luego Shawn Michaels, luego Stone Cold, luego John Cena, luego Roman Reigns. Todos son distintos. La Roca también. Los fans creo que deben pensar en eso, que la próxima gran estrella no tiene que parecerse a alguien que hayan querido antes. Y yo creo que tanto en AEW como en WWE en este momento, los luchadores que están en sus primes o en las estelares no son necesariamente copias de alguien más, son auténticos en su estilo, obviamente con inspiración, claro que algunos de ellos vieron luchadores de niños o de jóvenes que imitan hasta cierto punto, pero llegan a ser auténticos. Digo, de tanto estar esperando al nuevo Rey Misterio, a lo mejor se están pasando de otros luchadores que están creando su propia historia. Sí, en AEW yo creo que los fans han entendido más que lo que se trata es que todos sean únicos. Nadie espera un nuevo Kenny Omega. Ya están viendo que después de un Kenny Omega está Will Ospreay, que el próximo gran estrella es Kyle Fletcher. Lo mismo con Okada, que ahorita puede ser el principal estrella japonés, pero el próximo vez conozca a Takeshita, que tiene un estilo muy diferente. Y si ves a todos los mexicanos que hay, todos son diferentes, ¿no? No hay clones entre sí, a excepción del clon, pero solo por el nombre. Oye, en México también de repente muchos siguen esperando al nuevo místico, bueno, en este caso, sí, pues, el nuevo místico, la nueva parca, pero bueno, pues ya hay una nueva parca. En México sí de repente también se reciclan personajes, es evidente. También como que se espera que vuelvan a surgir luchadores de la misma naturaleza, ¿no? Y aquí sí se estila mucho copiar no solo el estilo, sino hasta los diseños de las máscaras. Sí, aquí ya es un tema totalmente diferente y sí, ya Sí, se sí. puede hacer otro podcast porque también, o sea, tú eres un luchador nuevo y tu mentalidad es que no vas a triunfar a menos de que le rentes el equipo a Pierrot o algo así. Am, ya no es tan fácil intentar triunfar con un nombre nuevo. Eso sí es otra situación. Por eso hay tantos clones, por eso se repiten tanto los nombres y no hay tanta creatividad. Sí, de hecho será materia para otro podcast puntualizando. Es que a veces ya hasta las empresas grandes, o sea, las establecidas lo hacen, evidentemente AAA antes de la compra de WWE, ellos mismos, creo que institucionalizaron, ¿no? El clonar luchadores, no solo generacionalmente, sino hasta de manera contemporánea. Sí, hay que ver todo lo que es el multiverso de las parcas, por ejemplo. Y Y de muchos otros, pero la de parca, pentagones, creo que ya lo dijimos alguna vez. antes de la parca pues no había una industria de la muerte como hay ahora. ¿No?
Pero bueno, Ernesto, algo más digo que quisiéramos agregar. Entonces, los luchadores, las empresas norteamericanas, más que andar buscando el nuevo Rey Misterio, deberían estar buscando posiblemente un luchador disruptivo, en el caso de que sea mexicano, que tenga un estilo propio y pues buscar un nuevo fenómeno, ¿no? O no replicar el mismo. Pues sí, hay que ver en AEW ahorita el mexicano que más está pegando pues es Hechicero. Bueno, Bandido y Hechicero. Sí. Los dos, y cada uno tiene su estilo y no están imitando a nadie. Bandido es un luchador que utiliza demasiado su fuerza, es que Hechicero utiliza muchas llaves, y yo creo que nadie ha dicho que tengan algún parecido ni con Rey Mysterio ni con nadie más. Mortos en su estilo también es bueno, ¿no? Y es muy diferente al promedio de los luchadores mexicanos. Sí, también una bestia total, o sea, solo utiliza su fuerza y no nada que ver con cualquier otro. Y en WWE, ahora con la adquisición de AAA, bueno, ya que son lo mismo, habrá que ver si alguno de ellos aprovecha esta oportunidad, esta vitrina, para destacar. Lo vemos con Mister Iguana, pero hasta cierto punto es un personaje más cómico que realmente otra cosa. Esperemos que funcione, porque luego en WWE les encantan estos personajes que son disruptivos. Recordarás a Fandango, que lo único que tenía de interesante era el baile de entrada, y que obviamente eso tiene una fecha de caducidad muy corta. Sí, el que mencioné que puede pegar, incluso ser estrella entre los grandes, es Wagner, porque Sí. él tiene el peso, el estilo, y sin buscar imitar a nadie, bueno, quizás su papá Ujú. puede llegar a ser una figura grande si le tienen paciencia y lo saben manejar. Eso sería todo, mi estimado Ernesto. ¿Algo más? Pues recuerdan seguirnos en el canal en inglés, y para las próximas semanas va a ser el lanzamiento de mi libro y estén atentos. Ok, podemos darles un avance para los que no sepan de qué es el libro, los dejamos en suspenso. En suspenso, porque va a haber muchos videos sobre eso también. Ok, pues muchísimas gracias y no olviden compartir, suscribirse y comentar. Nos vemos. Hasta luego.